bienvenidos a un nuevo vídeo de 20.000 leguas de viaje submarino, capítulo quinto, mitad. Podía esperarse que el animal se agotara, que no fuera indiferente a la fatiga como una máquina de vapor, pero no fue así. Transcurrieron horas y horas sin que diera ninguna señal de fatiga. Hay que decir, en honor del Abraham Lincoln, que luchó con una infatigable tenacidad. No estimó en menos de 500 kilómetros la distancia que recorrió nuestro barco durante aquella desventurada jornada del 6 de noviembre, hasta la llegada de la noche que sepultó en sus sombras las agitadas aguas del océano. En aquel momento creí llegado el fin de nuestra expedición, al pensar que nunca más habríamos de ver al fantástico animal, pero me equivocaba. A las 10:50 de la noche reapareció la claridad eléctrica a unas 3 millas a barlovento de la fragata, con una misma pureza e intensidad que en la noche anterior. El narval parecía inmóvil, tal vez vencido por la fatiga, dormía, entregado a la ondulación de las olas. El comandante Farragut resolvió aprovechar la oportunidad que creyó ver en esa actitud del animal y dio las órdenes en consecuencia. El Abraham Lincoln se acercó a él despacio, prudentemente, para no sobresaltar a su adversario. No es raro encontrar en pleno océano las ballenas sumidas en un profundo sueño, ocasión que es aprovechada con éxito por los cazadores. Nitland había arponeado a más de una en tal circunstancia. El canadiense volvió a instalarse en los barbiquejos del Paupress. La fragata se acercó silenciosamente, paró sus máquinas a unos 2 cables del animal y continuó avanzando por su fuerza de inercia. Todo el mundo a bordo contenía la respiración. El silencio más profundo reinaba sobre el puente. Estábamos ya tan solo a unos 100 pies del foco ardiente, cuyo resplandor aumentaba deslumbrantemente. Inclinado sobre la batayola de proa veía yo por debajo de mí a Nitland, quien, asido de una mano al moco del Paupress, blandía con la otra su terrible arpón. Apenas 20 pies le separaban ya del animal inmóvil. De repente Nitland desplegó violentamente el brazo y lanzó el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber golpeado un cuerpo. La claridad eléctrica se apagó súbitamente. Dos enormes trompas de agua se abatieron sobre el puente de la fragata y corrieron como un torrente de la proa a la popa, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderame. Se produjo un choque espantoso y lanzó por encima de la batayola sin tiempo para agarrarme, fui precipitado al mar. Amigos, terminamos este capítulo quinto, primera parte de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, y pasamos al capítulo quinto. No, estoy equivocada, es el capítulo 6. Bueno, eso lo tendré que corregir, perdone. Capítulo número 6. La sorpresa causada por tan inesperada caída no me privó de la muy clara impresión de mis sensaciones. La caída me sumergió a una profundidad de unos 20 pies, sin pretender igualarme a Byron y a Edgar Poe, que son maestros de natación. Creo poder decir que soy buen nadador. Por ello la zambullida no me hizo perder la cabeza y 2 vigorosos tangurazos me devolvieron a la superficie del mar. Mi primer cuidado fue buscar con los ojos la fragata. Se había dado cuenta de la tripulación de mi desaparición. Habría mirado de a bordo el Abraham Lincoln. Habría botado el comandante Farragut una embarcación en mi búsqueda. Podía esperar mi salvación. Profundas eran las tinieblas. Entreví una masa negra que desaparecía hacia el este y cuyas luces de posición iban desapareciendo en la lejanía. Era la fragata. Me sentí perdido. ¡Socorro, socorro!, grité, mientras nadaba desesperadamente hacia el Abraham Lincoln, embarazado por mis ropas, que, pegada
mis movimientos, me iba abajo, me ahogaba. ¡Socorro! Fue el último grito que exhalé. Mi boca se llenó de agua. Me debatía succionado por el abismo. De pronto me sentí asido por una mano vigorosa que me devolvió violentamente a la superficie y oí estas palabras pronunciadas a mi oído. Si el Señor fuera tan amable de apoyarse en mi hombro, nadaría con más facilidad. Mi mano se asió al brazo de mi fiel Conseil. Tú eres tú. Yo mismo, respondió, a las órdenes del Señor. Te precipitó el choque al mar al mismo tiempo que a mí. No, pero como estoy al servicio del Señor, soy el Señor. Pues muchacho, encontraba eso natural. ¿Y la fragata? La fragata, respondió Conseil, volviéndose de espaldas. Creo que el Señor hará bien en no contar con ella. ¿Cómo dices? Digo que en el momento en que me arrojé al mar, oí que los timones gritaban. Se han roto las hélices y el timón. Rotos, sí, destrozados por el diente del monstruo. Es la única avería, creo yo, que ha sufrido el Abraham Lincoln, pero desgraciadamente para nosotros es una avería que le impide gobernarse. Entonces estamos perdidos, posiblemente, respondió Conseil con la mayor tranquilidad, pero aún tenemos unas cuantas horas por delante y en unas horas pueden pasar muchas cosas. La imperturbable sangre fría de Conseil me dio ánimos. Nadé con más vigor, pero incomodado por mis ropas que me oprimían. Como los sellos de un barril, tenía grandes dificultades para sostenerme a flote. Conseil se dio cuenta. Permítame el Señor hacerle una incisión. Con una navaja desgarró mis ropas de arriba abajo en un rápido movimiento. Luego me liberó de mis ropas con gran habilidad mientras yo nadaba por los dos. A mi vez procedía a prestar idéntico servicio a Conseil y continuamos navegando uno junto al otro. Nuestra situación era terrible. Tal vez no se hubiese dado cuenta nadie de nuestra desaparición y aunque no hubiera pasado inadvertida la fragata privada de gobierno, no podría venir a buscar en busca nuestra. Únicamente podíamos contar con sus botes. Partiendo de esta hipótesis, Conseil razonó fríamente e hizo un plan consecuente. Qué extraordinaria naturaleza la de este flemático muchacho, que se sentía allí como en su casa, dado que nuestra única posibilidad de salvación era la de ser recogidos por los botes del Abraham Lincoln. Se decidió que debíamos organizarnos de suerte que pudiéramos esperarlos el mayor tiempo posible. Yo resolví entonces que dividiríamos nuestras fuerzas a fin de no agotarlas simultáneamente, y así convinimos que uno de nosotros se mantendría inmóvil, tendido de espaldas con los brazos cruzados y las piernas extendidas, mientras que el otro nadaría impulsándolo hacia adelante. Esta tarea de remolcar no debía de prolongarse más de 10 minutos y relevándonos así podríamos nadar durante varias horas y mantenernos incluso hasta el alba. Débil posibilidad, pero la esperanza estaba tan fuertemente enraizada en el corazón del hombre. Además éramos dos y por último puedo afirmar, por improbable que eso parezca, que aunque tratara de destruir en mí toda ilusión, aunque me esforzara por desesperar, no podía conseguirlo. La colisión de la fragata y del cetáceo se había producido hacia las 11 de la noche. Calculé, pues, que debíamos nadar durante unas 8 horas hasta la salida del sol, operación rigurosamente practicable con nuestro sistema de relevos. El mar, bastante bonancible, nos fatigaba poco. A veces trataba yo de penetrar con la mirada las espesas tinieblas que tan solo rompía la fosforescencia provocada por nuestros movimientos. Miraba esas ondas luminosas que se desvanecían en mis manos y cuya capa espejeante formaba como una película de tonalidades lívidas. Se hubiera dicho que estábamos sumergidos en un baño de mercurio. Hacia la 1 de la mañana me sentía ya totalmente extenuado, con los miembros rígidos por el efecto de unos violentos calambres,
Conseil tuvo que sostenerme y a partir de este momento nuestra conservación pesó exclusivamente sobre él. Pronto oí jadear al pobre muchacho. Su respiración se tornó corta y rápida y eso me hizo comprender que no habría resistir ya mucho tiempo, mucho más tiempo. Déjame, le dije. Abandonar al Señor nunca. Antes me ahogaré yo. Me ahogaré antes que él. La luna apareció en aquel momento entre los bordes de una espesa nube que el viento impelía hacia el este. La superficie del mar rieló bajo sus rayos. La bienhechora luz reanimó nuestras fuerzas. Pude levantar la cabeza y escrutar el horizonte. Vi la fragata a unas 5 millas de nosotros, como una masa oscura apenas reconocible, pero no había ni un bote a la vista. Quise gritar. ¿Para qué? A tal distancia. Mis labios hinchados no dejaron pasar ningún sonido. Conseil pudo articular algunas palabras y gritar repetidas veces: ¡Socorro, socorro! Suspendidos por un instante nuestros movimientos, escuchamos, y quizás fuera uno de esos zumbidos que en el oído produce la sangre congestionada, pero me pareció que un grito había respondido al de Conseil. ¿Has oído? Murmuré. Sí. Y Conseil lanzó al espacio otra llamada desesperada. Ya no había error posible. Una voz humana estaba respondiendo a la nuestra. Era la voz de algún infortunado abandonado en medio del océano, la de otra víctima del choque sufrido por el navío. O provenía esa voz de un bote de la fragata llamándonos en la oscuridad. Conseil hizo un supremo esfuerzo y apoyándose en mi hombro mientras yo extraía fuerzas de una última convulsión, irguió medio cuerpo fuera del agua sobre la que cayó enseguida agotado. ¿Has visto algo? He visto, murmuró. He visto, pero no hablamos. Conservemos todas nuestras fuerzas. ¿Qué podía haber visto? Entonces no sé cómo ni por qué me saltó por vez primera el recuerdo del monstruo, pero ¿y esa voz? En estos tiempos los gonas no se refugian ya en el vientre de las ballenas. Conseil comenzó a revolcarme. De vez en cuando levantaba la cabeza, miraba ante sí y profería un grito de reconocimiento al que respondía la voz, cada vez más cerca. Yo apenas podía oírla. Llegado ya al límite de mis fuerzas, notaba cómo se me iban separando los dedos. Mis manos no me obedecían ya y me negaban un punto de apoyo. La boca abierta convulsivamente se llenaba de agua. El frío me invadía hasta los huesos. Levanté la cabeza por última vez. Me hundí. En ese instante choqué con un cuerpo duro y me agarré a él. Sentí como me retiraban y me sacaban a la superficie. Mis pulmones se descongestionaron y me desvanecí. Pronto volví en mí, gracias a unas vigorosas fricciones que recorrieron mi cuerpo. Entreabrí los ojos. Conseil, murmuré. Llama al Señor, dijo Conseil. A la débil luz de la luna que descendía por el horizonte vi una figura que no era la de Conseil y que reconocí enseguida. Nid, exclamé. En persona, señor, el mismo, que va corriendo tras de la primera ganada, respondió el canadiense. También le precipitó el mar el choque de la fragata. Sí, señor profesor, pero más afortunado que usted, pude tomar pie casi inmediatamente sobre un islote flotante. Un islote. Oh, por decirlo con más propiedad, sobre su narval gigantesco. Explíquese, Ned. Solo que pronto pude comprender por qué mi arpón no le hirió y se melló en su piel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta bestia, señor profesor, está hecha de acero. Debo aquí hacer acopio de mis impresiones, revivificar mis recuerdos y controlar mis propias aserciones. Las últimas palabras del canadiense habían dado un vuelco a mi cerebro. Rápidamente inicié hasta la cima del ser o del objeto semisumergido que nos servía de refugio y la golpeé con el pie. Era evidentemente un cuerpo duro,
masa de los grandes mamíferos marinos, pero ese cuerpo no podía ser un caparazón óseo semejante al de los animales antediluvianos que me permitiría clasificar al monstruo entre los reptiles anfibios tales como las tortugas y los aligatores. Pues bien, no. El lomo negruzco que me soportaba era liso, bruñido, sin imbricaciones, respondía a los golpes con una sonoridad metálica y por increíble que fuera parecía estar hecho, ¿qué digo? Estaba hecho con planchas tornilladas. La duda ya no era posible. El animal, el monstruo, el fenómeno natural que había infligido al mundo científico de todo el orbe y excitado y extraviado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios había que reconocerlo, un fenómeno aún más asombroso, un fenómeno creado por la mano del hombre. El descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso, del ser más mitológico, no habría podido sorprender tanto y en tan alto grado a mi razón como el que acababa de hacer. Que lo prodigioso provenga del Creador parece sencillo, pero hallar de repente bajo los ojos lo imposible, misterioso y humanamente realizado es algo que hace naufragar a la razón. Y no había vacilación posible, nos hallábamos efectivamente tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino cuya forma, hasta donde podía juzgar por lo que de ella veía, era la de una enorme pez de acero. Ni Plan tenía ya formada su opinión al respecto y con Cel y yo hubimos de compartirla con él. Pero puesto que es así, dije, este aparato contiene un mecanismo de locomoción y una tripulación para maniobrarlo. Evidentemente, respondió el arponero, y sin embargo hace ya 3 horas que habitó esta isla flotante sin que su tripulación haya dado todavía señales de vida. Ha permanecido inmóvil durante todo este tiempo. Así es, señor Aronnax, y se deja mecer por las olas sin ningún otro movimiento. Sin embargo, nosotros sabemos sin la menor duda que esta dotación está dotada de una gran velocidad. Ahora bien, para producir esa velocidad hace falta una máquina y para hacer funcionar esta, un maquinista. De todo ello, infiero que estamos salvados. Oh, me exclamó Nilán en tono de duda. En aquel mismo momento y como comprobación de mi argumento se oyó un ruido procedente de la extremidad posterior del extraño aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Apenas si tuvimos tiempo para aferrarnos a su parte superior, que emergía de las aguas en unos 80 centímetros. Afortunadamente su velocidad no era excesiva. Mientras navegue horizontalmente, murmuró Nilad, nada tengo que objetar, pero como se le dé por sumergirse, no doy $2 por mi pellejo. Y aún hubiera podido dar menos. Se hacía pues urgente comunicar con los seres encerrados en el interior de la máquina. Busqué en la superficie de la misma una abertura, una escotilla, un agujero de hombre, por emplear la expresión técnica, pero las líneas de tornillos sólidamente fijados en las puntas de las planchas eran continuos y uniformes. La luna desapareció en ese momento y nos sumió en una profunda oscuridad. Necesario era esperar la llegada del día para considerar los medios de penetración en el interior del barco submarino. Así pues, nuestra salvación dependía únicamente del capricho de los misteriosos tripulantes que dirigían el aparato. Si decidían sumergirse, estaríamos perdidos. Exceptuando este caso, no dudaba yo de la posibilidad de entrar en relación con ellos, pues en efecto, de no producir por sí mismos el aire necesario era que ascendiese de vez en cuando a la superficie del océano para renovar su provisión de moléculas respirables. De ahí la necesidad de que existiera una abertura que pusiera en comunicación el interior del barco con la atmósfera.
Había que descartar ya completamente toda esperanza de ser salvados por el comandante de Farragut, pues íbamos hacia el oeste y a una velocidad que, aunque relativamente moderada, yo estimaba no inferior a unas 12 millas por hora. La hélice batía el agua con una regularidad matemática y a veces emergía lanzando una espuma fluorescente a gran altura. Hacia las 4 de la mañana aumentó la velocidad. Nos era muy difícil resistir a tan vertiginosa marcha, sobre todo cuando las olas nos azotaban de pleno. Afortunadamente, Lid halló una argolla fijada en la superficie del aparato a la que nos pudimos hacernos con seguridad. Al fin y al cabo, la espantosa noche de la que mi memoria no ha podido conservar todas sus impresiones, tan solo un detalle quedó impreso en ella. Durante algunos momentos de calma del mar y del viento, creí oír en varias ocasiones unos vagos sonidos, una especie de armonía fugaz producida por lejanos acordes. ¿Cuál era, pues, el misterio de esa navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero? ¿Qué seres vivían en ese extraño barco? ¿Qué agente mecánico le permitía desplazarse con tan prodigiosa velocidad? Se hizo el día. Las brumas matinales nos envolvían, pero no tardaron en desgarrarse. Me disponía a examinar atentamente la superficie del aparato, que en su parte superior presentaba una especie de plataforma horizontal, cuando me di cuenta de que el barco iniciaba un movimiento de inmersión. ¡Ey, por todos los diablos!, gritó Nitland, al tiempo que golpeaba con el pie la plancha sonora. ¡Ábrannos, navegantes inhospitalarios! Pero era difícil hacerse oír en medio del ensordecedor zumbido de la hélice. Afortunadamente cesó el movimiento de inmersión. De repente se produjo en el timón del barco un ruido de herrajes que procedió de la apertura de una plancha, por la que apareció un hombre que profirió un extraño grito antes de desaparecer enseguida. Algunos instantes después, 8 hombres muy fornidos con el rostro pelado aparecieron por la abertura y silenciosamente nos introdujeron en sus formidables máquinas. Bueno, amigos, terminamos otro capítulo, el capítulo 7. Estábamos en el capítulo 6 a medias, que yo cometí el error en el capítulo anterior, lo tengo que poner por escrito. Vamos a ver cómo lo arreglo, porque el vídeo está hecho. Y eso, este es el capítulo 7 de la primera parte de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en la plataforma Wikisource.